Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vamos a ver cómo podemos aplicar la función o el método SI de Excel con un formato condicional con su respectivo color dependiendo al valor. En este caso tengo una tabla sencilla en la cual tengo algunos vendedores especificados con alguna información como su cantidad de ventas, comisión, etc. Lo que tenemos que hacer o lo que nos pidieron es que en una nueva columna, que va a ser la de cumplimiento, coloquemos cuáles de ellos fueron efectivos, es decir, alcanzaron la meta de ventas, cuáles de ellos están pendientes por esa efectividad o ese cumplimiento, que serían los que tienen menos de 27 en ventas, y cuáles definitivamente no cumplieron, que fueron los que hicieron menos de 22 ventas. Cada uno de estos rangos tiene que o debe tener un respectivo color. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a la primera celda de nuestra columna y vamos a seleccionar la función, que en este caso sería la función SI. Vamos a dar tabular, y esta función tiene simplemente tres argumentos. Los argumentos son cuál es la prueba lógica, es decir, la condición, que en este caso iniciaríamos de abajo hacia arriba, sería quienes no cumplieron, quienes tuvieron menos de 22 ventas. La segunda es si eso se cumplió, qué debo mostrar, y la tercera es si no se cumplió, qué debo mostrar. Es muy sencillo. Entonces vamos a realizar nuestra condición. Elegimos las ventas de este asesor Carlos, de ese vendedor, y vamos a decir si estas ventas son menos a 22, cerramos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir en esta columna que él no cumple. Muy bien, cerramos, punto y coma. Entonces, si este valor es menor a 22, no cumple. Sencillo. Vamos ahora por la segunda. Vamos a colocar un nuevo SI, tabular, y en este caso no es necesario que coloquemos si es mayor a 23 y es menor a 28 o hasta 27, no. Simplemente podemos colocar que sea menor a 28. Entonces vemos que es de 27 de abajo. Entonces, si estas ventas son menores a 28, entonces, punto y coma, y abrimos las comillitas, este asesor o este vendedor está pendiente. Muy bien, cerramos y cerramos. Solo nos falta una condición, pero no es necesario colocar de nuevo otro si es mayor a 28 y menor a 50, no. Simplemente ya sabemos que si el valor no es menor a 28 y no es menor a 22, significa que es un valor mayor. Y al ser un valor mayor, pues simplemente colóqueme efectivo. Entonces usamos el último argumento. Si no cumple ninguna de estas dos, es mayor, y vamos a colocar que me diga que es efectivo. Muy bien, y cerramos también las llaves. Recordemos que abrimos dos, la de este sí, la de este otro sí, así que cerramos las dos llaves y damos enter. En este caso me está diciendo automáticamente que no cumple porque el valor de las ventas fueron menores a 22. Vamos a probar la segunda colocando un valor que esté entre 23 y 25, y 27, digamos un 25, y acá me va a decir que está pendiente. Y si el valor es mayor, digamos un 40, me va a decir que este asesor efectivamente fue efectivo y cumplió con las ventas que se habían proyectado. Ahora vamos con la segunda parte de este proceso, haciendo la configuración de los colores. Entonces es tan fácil como ir a formato condicional, ¿cierto? Vamos a ir a reglas para resaltar celdas y luego nos vamos al texto que contiene. Abrimos esta pequeña ventana y vamos a iniciar de abajo hacia arriba también. Vamos a decirle que si no cumple, ¿cierto? Que si el texto es no cumple, acá desplegamos y nos vamos a formato personalizado y luego a relleno, que es la última de esas ventanitas. Esta parte es solamente para elegir el color. Vamos a colocar un color rojo y vamos a dar en aceptar. De esta forma, si en el cumplimiento está la palabra no cumple, se va a marcar rojo. Por ahora no se muestra porque no hay ningún valor que cumpla con no cumple por ahora. Vamos nuevamente, formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene. Vamos a colocar aquí pendiente. Vamos a desplegar formato personalizado y en este caso elegimos el color naranja, este naranja acá, aceptar y aceptar. Ahora vamos con el último color, que sería el de efectivo, igual texto que contiene, efectivo, desplegamos, formato personalizado, elegimos el color verde, en este caso aceptar,
y aceptar. Y ahora estamos viendo cómo el color, tanto el color como la palabra coinciden con el rango de las ventas que seleccionamos. Si yo cambiara el valor de las ventas y colocara, no sé, 25 por ejemplo, me va a marcar el color naranja. Y si yo colocara un valor menor al rango de abajo, el de las 22, por ejemplo 18, se me va a marcar en color rojo. Dependiendo de esa característica, se va a marcar el color. Mismo que va a suceder cuando yo despliegue mi fórmula por los diferentes vendedores. Vamos a ver que cada uno va a ser efectivo, pendiente o no cumple con su respectivo color. Eso sería todo por este video, espero que les haya servido y que lo puedan aplicar en su trabajo diario. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.